Hola y bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 13. Yo soy Rafa Solano y soy fácil de complacer. Hoy me acompañan Diego Jiménez y Tomás Baltodano. Hoy les vamos a hablar de la película The Two Popes, pero antes, Diego, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? No sé por qué se me ocurrió que habláramos de unos cuantos podcasts esta semana para hacernos competencia, porque entonces así la poca gente que nos oye puede ver que hay mejores podcasts y oír esos en vez de oírnos a nosotros. Está bien. A mí me gustan mucho los podcasts. Sí oigo bastantes. Más bien tengo un backlog gigante de podcasts que me gustan. Aparte de varios de videojuegos que no los voy a aburrir con esos. Sí oigo algunos más específicos como Science Friday, que es de ciencias, que sale todos los viernes, es de NPR, entonces es lo que sale en la radio, nada más que en forma de podcast. También me gusta mucho uno que se llama Hardcore History, que es de este señor que se llama Dan Carlin, entonces él revisa cosas muy específicas de la historia y hace una serie de podcasts así, de podcast de 3-4 horas. Entonces ese es como para cuando uno tiene mucho tiempo, así como es como leer un audiobook y está muy bien investigado y son temas muy interesantes, así como el holocausto celta, por ejemplo. Entonces es un tema súper extraño y él investigó bastante. También en el lado de historia oigo uno que se llama Stuff You Miss in History Class, que es como temas varios de historia, como que uno no le enseñan en la clase de historia, esa es la temática. Uno un poco viejo es como Vlad el Impalador y la leyenda de Drácula, entonces un poco de eso. Y ese es de How Stuff Works, ¿verdad? Sí, ese es de esa gente. Si les gustan los juegos de rol, hay uno muy bueno que se llama Friends at the Table, que es gente jugando juegos de rol tipo Dungeons and Dragons. Hace mucho la dramatización y es muy interesante. A veces las historias que salen de ahí. ¿Y es solo de audio? Es solo de audio. Es que también está, digamos, Critical Role y Dungeon Run, que son audio pero también video, ¿verdad? Que son parecidos. Uh-huh. Y ya para ir terminando, oigo uno que se llama 99% Invisible, que es un podcast de diseño. El nombre del podcast es de que si algo está bien diseñado, el 99% del diseño es invisible. O sea, si el diseño está bien hecho, la gente no lo nota, básicamente. ¿Qué clase de diseño? Se centra más arquitectónico, pero se aplica a cualquier tipo de diseño. Entonces es interesante. Y uno de mis favoritos, pero de que no ha sacado un episodio recientemente, es Good Job Brain, que es un podcast como de trivia, que es muy muy bueno, está muy bien hecho, pero sí llevan como un año que no sacan un episodio nuevo. Ese me gustaba bastante, que era como, 4 secciones de trivia o algo así, y cada uno de ellos traía una serie de preguntas y los demás tenían que responder y uno también lo hacía, ¿verdad? De hecho, si les gusta la trivia, todavía se puede oír. Sí, los viejos. Y básicamente esos son todos. Sí, puedo hablar de más, pero está bien. Tomás, ¿qué estás escuchando? Paso. Tomás empezó a escuchar podcasts antes que yo. Me acuerdo que Beyond y eso los oía Tomás y yo ni sabía qué era. Y después ahora yo me hice super fiebre de Beyond. Rafa me copió y se lo llevó hasta el límite. Está bien, yo sí oigo bastantes podcasts. Salió uno nuevo que se llama Fake Doctors, Real Friends. Es de Zach Braff y Donald Faison, que son los actores principales de Scrubs. Y es acerca de la serie de Scrubs. Entonces hacen episodio por episodio. Y acaba de empezar la semana pasada. Entonces hablaron del primer episodio y después fui a ver el primer episodio en Hulu. Y la idea es seguir haciendo eso hasta que se acabe el podcast como en 180 semanas. Entonces ahora en ¿Qué estás viendo? Voy a hablar también de Scrubs. Uno de ese tipo que a mí me habían recomendado, que creo que Rafa oye, es Talking Simpsons. Sí, hay un montón de esta clase de podcasts, pero Talking Simpsons es bastante bueno y es de gente que tenía que ver con una página de juegos, entonces también uno como que siente que los conoce por eso, ¿verdad? Sí, hacen uno por episodio y tienen unos cuantos que hay que pagar un Patreon para poder oírlos. Es bueno, es mucho más largo, sí, hacen como hora y media por cada episodio de Los Simpsons. También hay uno de The Good Place, que es hecho por Mark Evan Jackson, que es el que interpreta a Sean. Él dirige el podcast y es uno por episodio de The Good Place y trae gente de que sale en la serie, es muy bueno. Ahora que esta situación de coronavirus, Kumail Nanjiani y la esposa, Emily B. Gordon, empezaron uno que se llama Staying In with Emily and Kumail. Lo hicieron solo para conversar ellos y todas las ganancias que reciben las usan para caridad, para ayudarle a la gente con problemas del COVID. Bueno, Kumail Nanjiani es famoso por Silicon Valley, es el que hace a Dinesh. También va a salir en The Eternals, que sale en febrero. Y Stuber también. También hizo una película con la esposa que se llama The Big Sick, que es buenísima, que es acerca de cómo se conocieron ellos y que Emily se había enfermado fuertemente. Ella habla en este podcast de que tiene mucha experiencia haciendo cuarentenas, porque es una enfermedad inmunológica, entonces a cada rato tiene que, solo cuando se empieza a enfermar, tiene que encerrarse en la casa. Entonces está acostumbrada a lo que estamos viviendo ahora. Entonces hablan como de consejos de cómo no volverse loco viviendo en cuarentena. Es bastante bueno, lleva 3 episodios. Después también está en el que me basé para hacer este podcast, que se llama Slash Filmcast. Es básicamente lo mismo que hacemos nosotros, solo que en inglés y con gente más famosa que son mejores críticos. Pero no sé, es bastante divertido, es bastante bueno.
Y uno de ellos es Jeff Canara, que también hace otra clase de cosas de este tipo. Una de las cosas es otro podcast viejo que se llama We Have Concerns, que hace como 2 años lo quitaron y volvió el viernes. Entonces hicieron 600 episodios cortos y ahora decidieron hacer un episodio largo por semana. Y estuvo increíble. Entonces les recomiendo que oigan ese. Uno de ellos, Anthony Carboni, decidió buscar un trabajo diferente, como por si acaso la crisis de coronavirus lo llevaba a la quiebra. Entonces decidió hacerse repartidor de Amazon. Y fue toda una odisea, fue horrible, parece que perdió más de lo que ganó. Y después se dio cuenta que todavía no está tan mal como para necesitar un segundo trabajo. Entonces por ahora va a volver a la normalidad, pero no sé, me hizo llorar y de toda la historia, es bastante buena. La gracia de We Have Concerns es que hablan de temas de ciencia, pero improvisan muchísimo, de comedia. Es muy gracioso. Bueno, también hay otro que se llama Blank Check with Griffin and David, que es de películas, pero ellos hablan de directores. Entonces normalmente hacen, digamos, una serie acerca de Shyamalan. Entonces hablan un episodio para cada película de Shyamalan, como lo que yo hice con Bong Joon-ho, pero yo hablaba, 5 minutos de cada película de Bong Joon-ho por semana. Ellos hablan como 2 horas y media de cada película de un director por semana. Todo esto empezó haciendo de Star Wars episodio 1 y fingían que no sabían que ninguna otra película de Star Wars existía. Entonces decían estupideces como, qué raro que le pusieran episodio 1 si es el único episodio, ¿verdad? Si nunca pensaron sacar una secuela, ¿para qué le pusieron episodio 1? Hicieron 10 episodios acerca de episodio 1, como 2 horas y media cada episodio. Después, entonces descubrieron que sí había un episodio 2, entonces hicieron 10 episodios de episodio 2 y así se fueron hasta que hicieron todas las películas de Star Wars. Y yo las oí todas. ¿Y no hicieron un episodio de la película Blank Check? Sí, normalmente sí hacen solo como todas las películas de un director, pero a veces sacan una película random de algo que no tiene nada que ver con nada, y en ese caso fue esa para celebrar el episodio 100. Y Blank Check, ahorita el más reciente, es acerca de George Miller, que es el director de Mad Max, y acaban de empezar la serie, y han hecho sí Star Wars, Shyamalan, Wachowskis, otros. Lo recomiendo. Y bueno, el último es otro de How Stuff Works, que es el que dijo Diego de Stuff You Learned in History Class. El que yo oigo se llama Stuff You Should Know y hablan de temas random. Investigan fuertemente un tema y hacen como un podcast acerca de ese tema, como de 1 hora, y hacen 4 episodios por semana. Los más recientes han sido Deep Web, préstamos estudiantiles y el significado de 666. Todos estuvieron muy buenos. Y bueno, los de videojuegos que siempre oigo, que son los de IGN y Kind of Funny, los recomiendo. Yo tengo una pregunta, ¿de dónde sacan todos los podcasts? ¿Cómo deciden qué podcast oír? Tomás no escucha ningún podcast. De hace 10 años escuchaba 1, 2 de videojuegos. Beyond the Gamescoop. Ajá. ¿Y cómo los descubrió? Porque en ese tiempo entraba a IGN a ver cosas de videojuegos y empezaron a salir hablando de eso. Pero eran 2 acerca del tema que ya estaba buscando. No 700 podcasts diferentes acerca de 700 temas diferentes, como oye Rafa. Bueno, es que yo uso mucho Twitter, ¿verdad? Y ahí ya seguía desde hace años a Zach Braff, que era JD. Y entonces él ha estado hablando de su podcast nuevo. Y normalmente están hechos por alguna productora. En cada programa salen anuncios de todos los demás que hace esa misma gente. Entonces, digamos, el Stuff You Should Know que mencioné, entonces ahí siempre mencionan el Stuff You Should Have Learned in History Class, que es el que dijo Diego. Y también mencionan este de Scrubs, porque lo hace esa misma gente. Bueno, que ahora es iHeartRadio. Entonces sí, ahí yo conozco esos. Después, en el podcast de Conan, que también es buenísimo, que no lo había mencionado, anuncian otros. Y el de Conan me di cuenta igual por Facebook y así. No sé, siempre en todas las redes sociales alguien menciona algo y después uno como empieza a conocer a la gente que sale en los podcasts. Uno los sigue en internet y después ve cosas que también hacen o cosas que recomiendan. Y así es como me voy llenando de podcasts. Suponiendo que ellos le pagan a esta gente para que haga los podcasts, deben ganar plata por hacer los podcasts. ¿Cómo ganan plata? Sí, no, yo creo que el nuestro es el único podcast que no genera dinero. Un momento, ¿no estamos generando dinero? Estamos perdiendo bastante. Hasta ahora solo hemos estado perdiendo. Parece como que fuera que estamos empezando a anunciar que vamos a tener un Patreon, pero todavía no lo estamos anunciando para que Jason y David estén tranquilos. Cuando hagamos el video podcast, para que puedan ver la cabeza calva a Rafa. Pero sí, la mayoría de podcasts sí, yo creo que generan mucho dinero. Normalmente es con anuncios. Entonces, casi siempre todos tienen los mismos anuncios, ¿verdad? Podemos decirlos aquí y tener la esperanza que nos manden plata. Como de Brooklinen, For Hims, hay una compañía de anteojos, Lensables, y no sé, hay muchas compañías así que pagan mucha plata por salir en los podcasts. A mí nadie me ha ofrecido. Nadie, no sé por qué, ni siquiera Eric León, no sé por qué. Ni siquiera Eric León.
sorprende. ¿Sí? Diego, ¿cómo descubre sus podcasts? Parecido, más que todo recomendaciones de gente que uno sigue en Twitter, ¿sí? Entonces uno a veces oye ahí un episodio y yo decido, podría valer la pena ver esto. Entonces a veces me devuelvo y oigo todos o sigo yendo desde donde va. Digamos, Good Job Brain me devolví desde el primero, voy a 5 o 6 por semana. Sí, Stuff You Miss in History Class, yo intenté hacer eso, pero eran 10 años de podcast, entonces no los oí todos. Y eso ha sido toda nuestra sección de ¿qué estás escuchando? Así que, Diego, ¿qué estás viendo? Esta semana no pude ver tanto como quería, porque más bien terminé algunas de las series que ya hablé, pero cosas nuevas, vi que Netflix puso Jeopardy algunos episodios, entonces me puse a verlo porque me gusta mucho la trivia. ¿Son solo episodios random? Puse ahí como 2 colecciones y como los favoritos de Alec Trek, todavía no sé cuáles son esos, pero llevaba mucho rato que no veía Jeopardy, entonces sí me dieron ganas de verlo. Está interesante y algo que me pareció curioso es que no tiene subtítulos en español, está solo en inglés. Ajá. Para ser Netflix Latinoamérica me pareció interesante. Nunca había visto que eso pasara. Sí, yo tampoco. ¿Y como cuántos episodios vio? Como 8 de la primera colección, que es de Seth Wilson. Es solo del mismo jugador hasta que pierda. ¿Y como de qué año? De septiembre a octubre del 2016. Ah, ok, es bastante reciente. Pensé que iba a ser como de los 70s. No. Y lo otro que empecé a ver fue La Casa de Papel, la 4ª temporada. He visto muy pocos todavía, pero si les gustó los pasados, sí, esto es más de lo mismo. No me gusta eso, como dividen las temporadas. No tiene sentido. La temporada 1 y la temporada 2 son una sola cosa. Y la 3 y la 4 son una sola. Porque no dicen temporada 1, parte 1, temporada 1, parte 2. Pero en realidad son solo 2 temporadas. Pues solo he visto los primeros. Sí está interesante, pero igual como mencioné la temporada pasada, siento que esta temporada o estas 2 temporadas para complacer a Thomas son innecesarias. Pudo haber terminado en las primeras 2. No hacía falta esto. No sé por qué a mí me da muchísima pereza la idea de ver eso, entonces nunca he visto ni la primera y todo el mundo me la recomienda y no creo que la vea. Yo creo que a Rafa le gustaría. Sí. Yo diría que puede empezar, pero puede parar en la segunda. Está bien. Entonces Diego está viendo Jeopardy y La Casa de Papel, la temporada 4 en Netflix. ¿Y Tomás, qué estás viendo? Yo esta semana casi no vi nada, solo vi la segunda temporada de Good Girls. Toda. Me faltan 2 capítulos. ¿Y qué tal? Parecido a la primera, un poco más, no violencia, pero más acerca de crímenes más grandes que la primera. ¿Y esa la está viendo con su esposa? No he visto los últimos 2 capítulos porque a ella ya no le gustó. Sí, es que eso era lo que iba, que no sabía si era la clase de serie que a ella le gustaría completa. Sí, al principio iba bien porque iban cosas más light, digamos. Ajá. No sé de violencia ni nada así, ni sangre ni nada así, pero ya son temas más complicados. Entonces ahora tengo que ver los últimos 2 capítulos yo solo. Entonces Thomas está viendo Good Girls temporada 2 en Netflix. Esta semana, por el podcast que mencioné de Fake Doctors, Real Friends, vi el primer episodio de Scrubs. Se me había olvidado que me encantaba esa serie. Yo la vi cuando estaba recién hecha, ¿verdad? Me gustaba muchísimo. Se me había olvidado que existía. Es que la veía creo que en Sony, ¿verdad? En ese tiempo. Y entonces la clase de serie que daban todos los días y yo veía mucha tele en ese tiempo. A diferencia de ahora. O sea, tele de cable. Ahora todo es on demand, ¿verdad? Uno escoge qué ve. Entonces uno normalmente no escoge ver 2 episodios de Seinfeld y 4 episodios de Friends todos los días. También en ese tiempo creo que daban Scrubs todos los días. Entonces uno veía episodios random de temporadas random y se convertía en una de esas series que uno conoce todo. Y después se me olvidó que existía completamente hasta que empecé a oír el podcast y entonces decidí verla. Vi los primeros 2 episodios y es buenísima, es tan buena como uno recordaba. ¿Ustedes veían Scrubs? Sí, yo la vi bastante cuando la daban en Sony también. Lo veía razonablemente, no siempre, pero a veces. Pues sí, siento que es una de esas series clásicas, entonces vale la pena verla de nuevo y estoy emocionado de verla toda, pero voy a ir poco a poco para no adelantarme de los episodios del podcast. Y lo otro que empecé esta semana fue Ozark, que el otro día cuando hablé de Jason Bateman por The Outsider, Thomas mencionó Ozark y yo nunca la había visto, pero había oído de ella y ahora acaba de salir la 3ª temporada, entonces empecé a ver la primera. Está buena, pero está muy oscura visualmente, entonces me molesta porque estoy viendo un rato y después me harto de que no puedo reconocer a la gente que está en la pantalla porque solo veo un reflejo y me molesta. No entiendo por qué hacen eso. No siento que en ningún tele se vaya a ver bien. Está bien que en un cine tal vez se ve muy bonito, pero me parece que está pasando lo de Game of Thrones de la última temporada, que no se ve nada. Pero el tema está bueno, está interesante. No sé por qué yo pensaba que era más sobrenatural, pero sí, llevo, ¿qué? 5 episodios. Creo que son 10 episodios por temporada, son 3 temporadas. Entonces ahí voy. Pero no sé, me gusta mucho Jason Bateman, entonces va bien. Entonces yo vi el primer episodio de Scrubs en Hulu y empecé la primera temporada de Ozark en Netflix. Entonces con eso terminamos el que estás viendo y pasamos a nuestro análisis sin spoilers de la película The Two Popes. Do you know the Beatles? Yes, I know who they are. Of course you do.
Eleanor Rigby. Who? Eleanor Rigby. No, I don't know her. You know, Yellow Submarine. Da-dum-dum-dum. Yellow Submarine. That's silly. It's very funny. You've been one of my harshest critics. The way you live is a criticism. Your shoes are a criticism. You don't like my shoes? Y esto es del tráiler de The Two Popes. Bueno, es una película dirigida por Fernando Meirelles, que es brasileño. Él es famoso por películas como Ciudad de Dios, The Constant Gardener y Blindness, que sí me encantó. Esa es con Julianne Moore. Ajá. Sí, Blindness es basada en un ensayo que se llama Ensayo sobre la ceguera de Saramago y es con Julianne Moore y Mark Ruffalo. Es como una pandemia que la gente se hace ciega. Correcto. Sí, es como una ceguera contagiosa. Recomiendo mucho Blindness, ceguera, es muy bueno. The Two Popes, yo ya la había visto, la vi como en diciembre y ahora la volví a ver por el podcast y me sigue gustando. ¿Ustedes qué piensan? A mí me parece extraño que no esté nominada a Mejor Película, sí me parece mejor que muchas de las que estaban ahí. Sí, solo la nominaron, sí, Mejor Actor, yo creo, y era Jonathan Pryce. Ah, y Mejor Actor Secundario. A mí me gustó bastante. Estoy de acuerdo con que no haya sido nominada a Mejor Película, pero sí me gustó. ¿Le parece mejor Joker que esta? Es Por eso, lo que dice Diego es que las películas nominadas no necesariamente eran mejores que esta. No que esta de fijo se merezca ser mejor película. Sí, no, esta para mí no es mejor película, pero me parece que sí es mejor que Joker, Little Women, inclusive Jojo Rabbit, aunque Jojo Rabbit me pareció bueno. Para Oscar mejor que Joker, sí. Creo que el resto no. Esta sí me parece mejor película que Joker, pero la actuación de Joaquín Phoenix se me parece mejor que la de Jonathan Pryce. Sí, no, yo estoy de acuerdo en eso. Solo me parece que tal vez habían otras películas que eran un poquito más débiles. Sí, bueno, en esta lo principal es las actuaciones de los dos papas, que el Papa Benedicto lo hace Anthony Hopkins y el Papa Francisco lo hace Jonathan Pryce, que yo lo conozco principalmente de Game of Thrones, que él era el High Sparrow. También salía en G.I. Joe, que era el presidente de Estados Unidos. Yo vi esta película la primera vez y me pareció increíble la actuación del Papa Francisco porque se me parecía idéntico al Papa Francisco real y hasta busqué si estaba hablando de él y sí, los dos actores son galeses y todo lo que ellos hablaban lo hablaron de verdad, no era doblado. ¿Estás seguro? Según lo que encontré en internet, sí. A mí me pareció con bastante seguridad que cuando hablaba español con acento argentino no era él. Supuestamente sí era él. Me parece que sí hablaba español él, pero para tener las vocalizaciones, pero luego le cambian la voz por un argentino. Lo creo más porque cada vez que hablaba español de argentino era una toma o de lejos, o le tapaban la boca, o estaba viendo para otro lado, o algo así. Nunca se le veía la cara bien, como para que no se viera tanto, que no calzaba perfectamente. Rafa no notó eso, lo digo. En un tiro lo sentí que sonaba doblado, lo sentía como que lo oía más lejos, pero no tiene sentido. Y cuando era joven sí sonaba diferente, pero era otro. Sí, yo nunca pensé que fuera él, realmente, en español. Sí. Ok, acabamos de hacer un pequeño corte para investigar y resulta que cuando habla en español sí lo doblaron porque no sonaba argentino. Pero entonces que él se aprendió todas sus líneas en todos los idiomas, las dijo. Y después el director decidió doblar cuando habla español para que sí suene argentino. El italiano y latín que habla el personaje sí lo dice él. Eso sí me pareció que sí era él. Pero español sí sabía que no. Yo tengo la pregunta de que si Rafa lloró en esta película. Bastante, pero es que yo tengo una relación rara con el Papa. Porque, no sé, me acuerdo cuando eligieron a este Papa en la vida real. Yo estaba viéndolo, yo trabajaba con Thomas en ese tiempo, pero estábamos desde la casa. Y anunciaron al Papa y me puse a llorar inmediatamente. Y no sé por qué, si yo no lo conocía ni nada. Y la religión me importa muy poco. Pero este Papa me hizo llorar. Y entonces en la película, esas cosas también, siempre. Digamos, en el momento que... Es que para esta no tiene ni sentido spoilers porque de la vida real, todo el mundo sabe lo que pasa. Pero bueno, digamos, en el momento en el que lo están eligiendo, hasta cosas como el protocolo, todo el proceso que tienen para escoger quién va a ser el Papa, me parece como tan increíble que en verdad lo hacen desde hace muchos años. No sé cuántos años, ¿cuándo habrían elegido el primer papa? Más de 1000 años de estar escogiendo papas de la misma manera. Entonces, que haya una historia tan larga de un proceso, no sé, esa clase de cosas me impresionan. Entonces, cuando veía que estaban votando y todo eso, me ponía a llorar. Se lloró. ¿Ustedes no? Yo no lloré, pero... No, yo no lloré por ver una votación. Pero es que todo el proceso de las bolitas y que rezaban y tiraban el papel y después la bolita caía y todo eso, cada bolita con el nombre de cada cardenal. No entendí eso. Ah, la bolita era de cada cardenal. Sí. Ah, ok. Pensaba que había una bolita para cada persona, para cada nombre, y entonces que así escogían cuál era el voto. Que la
que las personas escribían el nombre en la bolita. No. Que lo ponían en papel y en bolita. No, el voto estaba en el papel y la bolita solo decía quién ya votó. Debería ver la película para ver cómo es. Entonces ustedes no lloraron en ningún momento. En En ningún ningún momento. momento. ¿Sus esposas la vieron? Yo la vi con mi esposa. Ella tampoco lloró. Me acaba de decir que sí, pero yo no me di cuenta. Cuando lo escogieron, casualmente me está diciendo. Yo creo que mi esposa no lloró. Se durmió, sí, pero fue ayer en la noche, tarde. Entonces tuvimos que poner pausa y terminarla hoy en la mañana. ¿Y qué más? Para hacer una película que prácticamente es solo diálogo y dos personas caminando, me pareció que estaba muy, muy bien hecha. O sea, no tengo quejas. Muy bien dramatizada para solo eso. A mí me sorprende lo mucho que se parecían a los respectivos papas, aunque Anthony Hopkins se parecía como al Papa Benedicto 10 años antes, todo el rato, ¿verdad? Entonces, aún al final, cuando enseñan al verdadero Papa Benedicto, se ve tan increíblemente diferente, pero porque ya está viejísimo y flaco y todo. Y después enseñan a Anthony Hopkins como Benedicto en esa misma época y era gordo y se veía como Benedicto joven. Hay unos cuantos flashbacks de Bergoglio principalmente. Hay un flashback que me pareció muy aburrido y muy largo. Eso fue la única parte de toda la película que me aburrió. Pero el resto de la película me gustó bastante. Solo ese flashback que podemos hablar ahora en spoilers. Era interesante, pero muy largo y... A mí me pareció como que habían cosas que pudieron haber profundizado más, que solo las mencionaban así súper rapidito. Pero al final duró 2 horas la película y creo que si hubieran profundizado más, entonces me hubiera pasado lo mismo que con The Irishman, que hubiera sido una película de 4 horas, aburridísima. Pero como qué. Creo que toda la parte de Benedicto, de por qué se iba y las cosas que pasaron con él. Es que creo que parte del problema es que nadie sabe. Siento que mucho de estas cosas son suposiciones. Eso sí, pero decían, no, arrestaron al asistente número 1 y ya, no profundizaron mucho de por qué. Y después también cuando renunció. Es que siento que es más una película de Francisco que de Benedicto. Sí, supongo. Porque también todos los flashbacks son de Francisco. Cuando enseñan todo el papado de Benedicto, fue como muy rápido, era muy... Pasa esto y en tal año y después avanzan los años y ahora ya estamos en tal año y la conversación con Francisco y eso. Tal vez hay que esperar una película de Benedicto donde se revelen todas esas cosas, pero creo que el problema va a ser que va a ser muy negativa hacia la religión, entonces va a agarrar mucho odio de mucha gente. Como películas como El Código Da Vinci y así, que la gente las agarra como que son anti-religión y todo eso. Y después a Tom Hanks le dio coronavirus. ¿Coincidencia? No creo. ¿Entonces la recomiendan? Sí. Yo la recomiendo también. Yo también la recomiendo. Bueno. O sea, como lo que dije de cultura general con Jimmy Hoffa la semana pasada de Irishman, lo mismo siento que pasa con esta. Aunque uno no crea en catolicismo o lo que sea, el Papa siempre es una figura importante. Y es interesante ver cómo lo escogen y un resumen de qué ha hecho o no ha hecho. Entonces, siento que es interesante y está muy bien actuada. Y también es interesante que es una historia bastante reciente. Uno se acuerda de muchas cosas, a pesar de que yo tampoco lo sigo muy de cerca. Está bien. Entonces pasemos a la sección de spoilers. Spoilers. Probablemente soy demasiado tonto, No, probablemente. pero me sorprende toda la situación política en Argentina. Tal vez yo debería saber más de eso, pero uno siempre ve a Argentina como un país más desarrollado que Costa Rica. No en los 70s. Sí, porque nosotros no hemos tenido problemas así constitucionales ni nada desde 1948 por lo menos. Y en Argentina toda la dictadura de los 70s, yo no tenía idea de nada de eso, que mandaban a matar sacerdotes y de todo, ¿verdad? En las calles. Después de eso he estado viendo que solo ha habido como 5 presidentes desde eso y siempre ha sido como algo muy extraño, ¿verdad? Como que estaban Néstor Kirchner y después estuvo creo que 4 años y después estuvo la esposa 8 años y después alguien más. Y entonces ahora ella es vicepresidenta porque no quería ser presidenta y me parece muy extraño que una presidenta quiera ser vicepresidenta 8 años después de haber sido presidenta. O sea, parece muy extraño Argentina y yo no tenía idea de que fuera tan complicado y tan reciente. Yo lo que recuerdo fue de Argentina es que en un momento los bancos no dejaron a la gente pasar, sacar la plata. Sí, eso fue reciente, sí. Que el Papa hizo referencia a eso, que los bancos destruyeron mi país y que por eso había que poner en regla los bancos del Vaticano y esas cosas, dijo en un tiro. Ni sabía que era referencia a eso. Sí. Dijo, los bancos casi destruyen mi país. Lo recuerdo, pero no hice la conexión. Pero entonces sí, el punto es que me sorprendió toda esa parte que tal vez yo debería haber sabido. Tal vez debería ponerme a investigar un poco de así de todos los países, porque uno sabe eso de Nicaragua por Ortega y esas cosas, porque uno vive a la par. Pero... Que puede o puede no estar muerto. Y me sorprendió todo lo que estuvo involucrado Jorge Bergoglio en su tiempo, que básicamente era solo que no quería enojar a nadie. Supongo que la lógica era que entre menos gente muriera mejor, pero no escoger un lado era escoger un lado, como siempre, ¿verdad? En toda situación, si uno no está escogiendo un lado, está escogiendo un lado. Y eso fue lo que hizo él en ese tiempo. Entonces ahora vemos que se arrepintió y todo eso, pero en esa época claramente no estaba siendo un buen sacerdote. A pesar de que sus intenciones era salvar a gente. Sí, pero puso en riesgo a sus 2 amigos, a Giorgio y a Yalix. Me parece también, ¿por qué los argentinos tienen nombres tan raros?
Franz Jalix era de Hungría, por eso es que no tiene nombre argentino. Ah, ¿en serio? Estuvo en Chile y en Argentina durante los 50. Ok. Los pone en riesgo a ellos y todo eso, y que lo exiliaron. Digo, a las montañas, no estoy seguro a dónde. Bueno, pero lo sacaron de su ciudad, por lo menos. Y me sorprende que, aún con todo eso, lograra subir y llegar a ser papa eventualmente. Y me parece curioso que es como el papa que todo el mundo quiere ahora, ¿verdad? Uh-huh. Porque nunca he visto a nadie que diga que no le gusta. Tal vez los más viejos, más católicos fuertes, digamos. Porque no está siguiendo las tradiciones fuertes de la iglesia, pues. Aunque tampoco hay que creerse todo lo que dice la película, de que él está abierto a los homosexuales y abierto al divorcio, porque nada de eso ha pasado. Digamos, yo ahorita que estoy divorciado, yo no puedo comulgar, por más que el Papa haya dado comunión a gente divorciada en sus tiempos. Ahora, él no ha dicho nada de que sí esté permitido. O sea, no está cambiando las reglas, está abriendo un poco a la iglesia. Pero a pesar de eso, probablemente hay mucha gente en Argentina que lo odia por todo lo que hizo en ese tiempo. Pensaría que tal vez. O sea, hasta él mismo lo dice. Él dijo que era una persona muy divisora. Ajá. Pero no creo, porque lo que él mismo dice, que el ego de los argentinos y todo eso, estoy seguro que todos los argentinos están felices de que el Papa sea argentino. Entonces solo por eso deben estar enamoradísimos de él, por más que no lo respetaran antes. Esa fue una buena parte también. Que el argentino aceptara que los argentinos se creen mucho. Me hacía mucha gracia que él, cada vez que iba a decir un chiste, el Papa Benedicto claramente no lo entendía. Y que aun cuando le explica que es un chiste, él, es imposible, no se puede hacer las dos al mismo tiempo. Y claramente no entendió el punto del chiste. Yo me puse a ver si la serie esa, Commissar Rex, era una serie de verdad, y parece que sí. Yo lo había oído en algún lado. ¿En dónde he oído hablar de esa serie? Como en Conan o algo así. No sé. Me siento un poco raro haciendo una reseña de esta película porque siento que estoy haciendo una reseña de la vida real. Entonces, que más que hablar de qué nos parece la película, estamos hablando de qué nos parece lo que hicieron los papas. Pero me sorprendió, digamos, la parte que él no estaba seguro si pedirle matrimonio a la novia o no, y que después siente que nadie le dio una señal de que no deba hacerlo. Entonces le pide matrimonio. Y después recibe su señal, y con solo ese pequeño momento, ¿verdad? Que él decidió entrar a la iglesia y el padre lo convenció de confesarse porque a él Dios le dijo supuestamente que fuera a confesar gente ese día. Ese pequeño detalle, si no se hubiera dado, él no hubiera llegado a ser papa. No hubiera sido sacerdote, ni siquiera. Y que esa clase de cosas pasaron un montón de veces, porque la vez que él estaba vacilando que las estampillas no sirven porque no le contestaron, y que él dice que él ya compró su pasaje sin saber que el Papa lo estaba solicitando. No sé, el montón de cosas que pasaban, que era como que estaba predestinado que él tenía que ser el Papa. Me parece muy interesante. No sé si será real todo. No, y fijo, sí, hay cierta interpretación creativa, porque creo que está basada en un libro. Entonces, probablemente, o sea, hay hechos reales y luego los pintan de cierta manera para dar esa impresión. Pero creo que había leído en algún lado que si un 20-30% de estos días es real, si es una historia bastante bonita. Probablemente sea más, pero, o sea, las conversaciones privadas sí no vamos a saber qué fue lo que dijeron exactamente, pero sí, no vamos a saber si en verdad le enseñó a bailar tango. Tal vez el tipo del carro él fue el que contó todo. los vio bailando. Tal vez. Había visto algo de que rehicieron la Capilla Sistina, donde él se confiesa y todo con él, de que obviamente no los iban a dejar grabar en la real y que tuvieron que simularla y hasta el techo y todo eso. Suena bonito. No pensé que tuviera tantas escenas en Argentina cuando empecé a verlo, y dice, estuvieron súper interesantes. ¿Y cuál fue el flashback que a Rafa no le gustó? Cuando enseñan todo lo que él hizo mal en Argentina en los 70s. Me pareció muy largo, muy aburrido. Me gustaba mucho todo lo que estaba pasando en el futuro. Y entonces que de pronto pararon y se hizo una historia aburridísima de como 40 minutos de toda la dictadura y todo eso. No lo explicaban muy bien, entonces... Digamos, de hecho puse pausa un rato para buscar qué era la historia, cómo se llamaba el dictador, Videla y todas esas cosas. Creo que en ningún momento ni siquiera mencionaron el nombre del dictador. Hablaban de un almirante Macera, pero no hablaron de quién era el dictador que tenía al país así. Entonces siento como que se enfocaron mucho en la historia de esa época, pero no dieron nada de historia. Solo enseñaron como una subsección de él un poco aburrida. ¿Ves? Por lo que yo dije antes. O sea, a varias partes así. Tocaban temas, pero no explicaban bien qué era. Es que, digamos, cuando lo que usted dice que arrestaron a Paolo, creo que se llamaba el asistente del Papa, si hubieran enseñado más, probablemente hubiera sido más aburrido. Pero en esta parte enseñaron algo que no nos decían nada, fue aburrido de todos modos, y lo único importante era enseñar que él había hecho algo de lo que estaba arrepentido. Siento que o nos debieron haber enseñado más historia real, o sea, de lo que estaba pasando en ese momento, o como un resumen de qué fue lo que hizo mal sin hacerlo tan largo, si no iban a enseñar la historia completa. Entonces ese fue el flashback que me aburrió mucho.
Me gustó cómo cambiaron un poco los roles, de que al inicio es Francisco, cómo llega y él dice que todo el speech del cambio, de que el que tiene que cambiar es usted y que cambiar no es conceder, y luego dice, lo aplica de vuelta Benedicto. Y lo mismo con el chiste que intenta hacer Benedicto después, y o sea, como que los roles empiezan a cambiar un toque. Me gusta como también Benedicto, toda la primera parte es como, yo realmente no le voy a aceptar esto, pero no se lo voy a decir tampoco. Se quita los audífonos del helicóptero, se los pone. En esa parte, ¿qué sería? Porque, digamos, él dijo que no quería aceptarle la renuncia porque sentía que era como una crítica hacia su papado, ¿verdad? Que si aceptaba eso, entonces la gente siempre iba a decir, ve, él renuncia porque no está de acuerdo con este papa. Al final, él dice que toda la forma de ser de Francisco lo convenció de que él tenía que ser su sucesor. Entonces, ¿en verdad no le quería aceptar la renuncia solo porque lo veía como una crítica? ¿O ya él sabía algo de que él debería ser su sucesor? Porque si lo convenció durante la película, entonces ¿por qué no lo dejó renunciar antes? Para mí él tal vez no estaba 100% seguro que él iba a ser el sucesor, pero él sabía que cualquier cambio en la iglesia futuro, más después de los escándalos, tenía que tener a alguien como él presente. No necesariamente si él fuera el papa, sino de que él tenía que estar ahí. Y si no, se iba a ver feo. ¿Pero usted cree que él pensó eso desde que le rechazó la renuncia al principio? ¿O era solo que no quería aceptar la renuncia para que no fuera una crítica y que se convenció después de eso, de que el Francisco tenía que estar ahí? Yo creo que un poco de las dos. No creo que haya tomado la decisión de dejar de ser el papa de la noche a la mañana. No sé, es que yo sentí que él odiaba a Bergoglio desde el cónclave donde quedó electo Benedicto. Tal vez odiar sea una palabra muy fuerte, pero... Es que lo ignoraba, le decía que es ese himno que está cantando y él es Dancing Queen. Y después cuando saluda a todo el mundo no lo saluda a él, lo veía como un atentado a su iglesia, como que iba a cambiar todo. Yo creo que eso sí, pero creo que lo que Benedicto vio es que la única manera de que la iglesia se iba a salvar era con un cambio. Entonces sí, él aceptó eso, digamos. O sea, la mejor jugada era que él step down del trabajo. Uh-huh. Ah, bueno, y no sé si saben, pero los votos son secretos, ¿verdad? Entonces todo lo que dijeron que Francisco fue el segundo más votado, en realidad nadie sabe eso. Supuestamente uno de los cardenales que estaba ahí hizo un leak, digamos, de cómo fue que quedó la votación de esa vez. De hecho, para la segunda, en la que sí quedó electo Francisco, yo creo que ni siquiera nos dicen las cantidades. Yo estuve investigando y fue en el quinto voto que ganó Francisco. Siento que la película lo hizo sonar como que fue en el primero. Que apenas entraron a votar, ellos, Francisco, todos, y ya, listo. Y fue en el quinto. No, porque sí dijeron otro nombre. O sea, se supone que tienen que ser unánime, ¿verdad? Es una mayoría. Como lo oí, me pareció que tenía que ser unánime. No, es que depende de la cantidad de cardenales que haya en ese momento. Pero digamos, en la primera dijeron que tenía que tener más de 77. Entonces supuestamente Francisco había quedado de segundo la primera vez y no era uno de los favoritos al principio. Como lo hacen sonar en la película, me parece que es como que todo el mundo supiera que Francisco fue el segundo favorito. O sea, como que la gente afuera, nosotros, podíamos saber que ganó Benedicto, pero que casi gana Francisco, pero nadie tenía ni idea. O sea, nadie hubiera sabido que se muere Benedicto, de fijo queda Francisco en la próxima. Siento que la película no deja eso muy claro. Y en la final, sí siento eso que hacen sonar como que desde el principio todo el mundo sabía que iba a ser Francisco. Y no, creo que Scola fue el otro que dijeron. Lo que sí vi es que dicen que cuando llegaron a los votos necesarios para que sí ganara él, que todos se pusieron a aplaudir. Parece que eso ya casi me pongo a llorar. Parece que eso sí fue real, que todos se pusieron a aplaudir cuando ya llegó a los votos correctos. Y creo que no es lo usual. Todos aplaudieron, hasta todos los que no votaron por él. Sí, siempre desde el principio me gustó este papa, que desde que salía así sin su montón de trapos. Que él dijo que el carnaval ya se acabó. No quiso ponerse el trapo rojo, no quiso ponerse el sombrero mágico del papa, no quiso cambiarse la cruz por una cruz de oro. Y los zapatos. No quiso ponerse los zapatos rojos, y Benedicto era todo lo contrario. Benedicto, entre más cosas se pudiera poner encima, más se las ponía. Y Francisco siempre ha sido más bien súper de voto de pobreza y de humildad y de todas esas cosas. Entonces en verdad me sorprende lo poco que me importa la religión y lo mucho que me importa el Papa Francisco. No lo entiendo. Ahora hace un rato que Rafa decía que se acordaba de mucho de yo me acordaba más bien de un montón del 2005, donde quedó Benedicto, que muestran unas imágenes al inicio. Uh-huh. Muchos de los comentarios, y que no salía el humo blanco y todo eso. Entonces, esas escenas sí. O sea, no me hicieron llorar, pero sí me acordó del momento ese, más que las de Francisco. Sí,
Las de Francisco es que también yo lo estaba viendo en ese momento. Las de Benedicto yo creo que yo no la vi. Ahora también cuando estaban hablando de la de Benedicto, que un tipo dijo que no debieron haber elegido al nazi, no sé qué, me parecía tonto porque siempre ha habido gente que cuando, digamos, en el mundial, creo que fue ese mismo mundial de 2014, me acuerdo alguien en el trabajo que decía que iba con Alemania y entonces decía, vamos nazis, y me parecía lo más estúpido del mundo, ¿verdad? Porque estoy seguro que los alemanes estarían súper en contra de que les digan vamos nazis a su equipo y que eso sea su forma de decir yo soy de Alemania, así que vamos nazis. Pero me puse a investigar y en la Segunda Guerra Mundial Benedicto sí era parte del ejército nazi, ¿verdad? Me pareció un poco impresionante. O sea, yo sí entendí cuando salió ese chaval diciendo ese es un nazi. Sí lo vi como que no le estuviera diciendo nazi por alemán, sino nazi por nazi. Sí, no sé, o sea, no es como que cada soldado tenga una página de Wikipedia que diga cuánta gente mató y cosas así. Probablemente ni mató a nadie. O sea, no sabemos qué hizo o no hizo en la guerra, pero sí parece que apenas terminó la guerra fue que entró al seminario. Seguro se arrepentía o algo, pero fuerte que una persona que haya sido nazi, que haya alguna vez pensado en que la superioridad aria era algo real, que después llegara a ser sacerdote. Pero supongo que también muchos nazis no están súper de acuerdo. Solo estaban siguiendo órdenes. Sí. O sea, sé que es una cosa tonta que usan, pero probablemente muchos sí. Realmente sí eran así. Yo creo que Thomas no vio Jojo Rabbit. Algo que me dio gracia también. Cuando me invitó a comer, y Benedicto se fue a comer solo y dejó al otro comiendo solo. Y después se ve Benedicto tomando Fanta. No me lo esperaba. Parece que eso sí es real, que al Papa le encantaba la Fanta. Me imagino, porque pasó como otras 2 veces. Sí. Me hizo gracia así de que hasta el asistente cuando va a comprar la pizza, que bueno, Francisco le trata de dar plata, ¿verdad? Y el tipo, no, ¿verdad? Pero que él ni preguntó qué querían y solo dice, hey, 2 Fantas naranja. Otra cosa que me hizo gracia es que Benedicto, lo que decían de que daba las cosas en latín cuando no quería que nadie supiera lo que estaba hablando. Entonces, cuando da la renuncia, la da en latín. Sí, eso sí, también estuve investigando. Y esa vez que sale hablando fue cuando puso la renuncia. Y que fue como por 2 semanas. Entonces, después siguió de papa 2 semanas más. Y después queda sede vacante, que es cuando no hay papa. Y ya empezaba lo del cónclave para elegir el siguiente. Porque estaba pensando yo que no es justo para todos que él de pronto decide renuncio y queda todo así, pero en realidad cuando un papa se muere pasa lo mismo. Igual se muera o renuncie, van a tener que planear el cónclave. Algo que estaba viendo ahora es que, esperemos que no, pero si el Papa se muriera en este momento, el Papa Francisco, ¿qué pasaría? Porque no pueden hacer una llamada de Zoom todos los cardenales, porque no, tienen que seguir ese protocolo. Y no me imagino ahorita a 150 cardenales viajando de todos los lugares del mundo a reunirse, a arriesgarse de que uno de ellos tenga coronavirus. Sería impresionante qué pasaría. Se lo dan interino a Benedicto. Imagínense a Benedicto ahorita. La escena post créditos, yo iba a buscar si era de verdad los 2 papas viendo la final del mundial. Esa escena me gustó, aunque sea montada me gustó. Ya había terminado la película, entonces yo estaba viendo eso y mi esposa empezó a hablar y yo tratando de ignorarla para poder ver la escena del fútbol. Se me había olvidado quién había ganado esa final y yo la vi. Y ganó Alemania. No se acordaba que Argentina no había quedado campeón. No me acordaba que no había quedado campeón. Yo pensé que de fijo iba a ganar porque Francisco iba con ellos. Porque tienen a Messi. Entonces a todos nos gustó bastante la película. Supongo que más de lo que esperábamos todos. Es muy recomendable. Y así termina nuestro análisis de The Two Popes. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a facildecomplacer@gmail.com. Y también estamos en Twitter. Yo soy @Rafa Solano. Diego es @DiegoJC. Y Tomás es @THOBAKO Tobaco. Para la próxima semana vamos a cambiar un poco. Ya se nos acabaron las películas nominadas al Oscar y todavía no hay películas nuevas porque se murió el cine. Entonces ahora, semana a semana, una persona va a escoger una película random que le guste y los demás vamos a tener que verla para hacer el análisis. Y vamos a empezar con Diego, que sugiere Seven. Perfecto, excelente película. Muchas gracias por escucharnos. La próxima semana vamos con Seven y nos despedimos. Yo soy Rafa Solano, Diego Jiménez y Tomás Galzano. Y hasta luego. Let's turn the servers on. Let's drive and check the chatter. Let's all just sing along. We're flying high. It's passing us by. Reach out to me if you still believe.
a arriesgarse de que uno de ellos tenga coronavirus. Y no sé, o sea, sería impresionante qué pasaría. Se lo dan interino a Benedicto, un toque. Imagínese a Benedicto ahorita. O a Ronald González. A Ronald González. Que cuando ocupan a alguien, lo ponen a él. Excepto ahora que ya lo pusieron para siempre. Ronald González. Ocupamos que la Cele que venga a ser papá un rato. Si hubiera sido hace 10 años, hubiera sido Carlos Watson.